A un paso está Chile de poder sancionar el acoso callejero de forma judicial. Esto porque la Cámara de Diputados aprobó esta moción por 113 votos a favor. Una petición que desde el año 2011 había ingresado al Parlamento y hoy puede ser una realidad. Estamos completamente llanos y convencidos de aprobar este proyecto de ley. Nos parece una medida necesaria y esperamos que en el más corto plazo pueda transformarse en una ley. Básicamente lo que hace este proyecto es sancionar acciones de connotación sexual no consentidas en el espacio público que producen una humillación de la víctima. ¿Pero qué se considera un acoso callejero? Quien realice una acción de acoso que implique un contacto corporal contra la voluntad de una persona mayor de 14 años y que provoque en la víctima intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo. Los acosadores arriesgan entre 61 días a 540 días de presidio menor en su grado mínimo. ¿Pero qué pasa con los acosos verbales? Estos serán multados con una UTM, o sea, hoy en día 45.316 pesos. En casos de difundir videos que muestren partes íntimas de otras personas que viralicen estos registros podrían ser sometidos a una pena de multa entre 10 a 20 unidades tributarias mensuales, es decir, 906.320 pesos. ¿Será esta la fórmula para terminar con el acoso callejero? Ya está con nosotros aquí en el estudio la presidenta del Observatorio contra el Acoso Callejero, María Francisca Valenzuela, para quien pido un aplauso. ¿Cómo está, María Francisca? Vicky, explícanos un poco más sobre esta noticia que es muy positiva para las mujeres que transitan por la vía pública. Sí, bueno, de partida aclarar que esto todavía no está 100% listo, o sea, falta que esta propuesta, este proyecto de ley pase, exactamente, se está legislando, falta que pase, perdón, a segundo trámite legislativo, esto en la Cámara después del Senado. Sin embargo, ¿qué es lo que un poco está buscando ahora en este momento? Es, bueno, ampliar un poco lo que nosotros ya entendíamos como concepto de acoso sexual callejero y contempla ahora también otro tipo de acciones que vulneran precisamente tanto la seguridad como la dignidad también y el respeto de las mujeres y hombres también. Claro, no va a ser solo el piropo. Pero es que se ha dicho mucho que está la ley del piropo, pero no es eso lo que persigue esta ley, no es eso lo que busca, sino que más bien busca resguardar la intimidad también, el respeto de quienes estén transitando por lugares de acceso público o lugares públicos derechamente. Exacto. Fran, te quiero preguntar, porque básicamente lo que se está legislando es para actos no verbales y verbales, actos físicos, registro de una persona y contacto corporal. ¿Cómo toman ustedes este proyecto de ley y si han podido dar su opinión precisamente en la Cámara Baja? Más que la opinión, nosotros redactamos el proyecto. Lo redactamos. Es ella, es la guagua de ella. Ya, sí, o sea, estoy súper contenta. Sí, bueno, hace un año, esto fue en marzo del año pasado, ingresó a través de moción parlamentaria el proyecto que redactó el equipo jurídico del observatorio y ahí empezamos como esta moción que ingresó a la Comisión de Seguridad Ciudadana, ahí se le hicieron indicaciones y se fusionó con un proyecto anterior y ahí quedó esta versión mejorada que fue la que se aprobó con unanimidad. Pero claro, Fran, lo que nos preguntábamos era cómo va una mujer, por ejemplo, si voy caminando por la calle y Eduardo me dice un piropo, yo me siento agredida, ¿cómo va a funcionar en la realidad este proyecto de ley? Bueno, primero mencionar que claramente el tema del piropo, vamos a ponerlo desde las situaciones más graves, los que tienen connotación sexual explícita, ¿cierto? Que son mucho más denigratorios. Claro, de ahí en adelante... Pero es como mijita que rica, mijita rica, eso no entra. No, mira, a menos que sea un contexto muy denigratorio. Por ejemplo, hay un acoso grupal, le va a una chica escolar. Ahí, por ejemplo, hay un contexto mucho más agresivo y eso sí podría ser denunciado. De hecho, para complementar un poco lo que estás diciendo tú, que por eso mismo, para casos como ese, en el fondo lo que está buscando esta ley es que en casos donde haya intimidación, donde haya hostigamiento, donde sean situaciones que sean denigrantes para la víctima, es ahí donde uno puede hacer la denuncia y se buscaría una sanción, pero no es en cualquier caso. Claro. ¿Cómo se hace la denuncia? Tengo que comprobar que me tocó, ¿cómo lo puedo comprobar? Primero, como hay que quitar bastantes mitos. El tema de los medios probatorios es complejo en muchos delitos, pero en todos los delitos. Imagínate, te dan un lanzazo y tú vayas a denunciar, nadie te dice, pruebe que no tiene la billetera. O sea, eso no ocurre en la realidad.
Lo que sí tenemos que poner el foco es en todas las situaciones que existen en las cuales tenemos todos los medios probatorios. Por ejemplo, ayer llega un mail y dice, ¿sabe qué? El que acosa a mi hija es un vecino. Yo sé dónde es, yo sé dónde vive y la persigue todos los días. Entonces, ya aquí tenemos un caso de acoso sexual callejero impune hasta el día de hoy. O el caso del acosador de Ñuñoa con más de 60 víctimas. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, tenemos muchos casos donde están los testigos, hay fotografía, hay registro. Hay material, hay registro. O sea, ahí la flagrancia, de repente, que es lo que uno podría pensar, no necesariamente tiene que ser así, sino que comprobarlo a través de, por ejemplo, con testigos, un poco lo que decías, videos, registros, ese tipo de elementos. O basta tu testimonio muchas veces, ya supongamos que no tienes nada, igual tú tienes el derecho de ir a hacer una denuncia. El testimonio podría servir entonces simplemente para poder inculpar a alguien. Fran, te quiero invitar a revisar los mensajes que nos llegan de mujeres. Danaes nos escribe a través de Twitter, dice, una cosa es el piropo y otra es que se pasen de ordinarios. Ya ni esperar la micro tranquila se puede. Es una situación que viven miles de mujeres. Pero sabéis que sobre todo escolares, a mí lo que me llama la atención es que las escolares lamentablemente son las que están más vulnerables a este tipo de situaciones y porque muchos testimonios nos llegan en que la persona duda, dice, ¿estará punteándome o no? Y efectivamente después me di cuenta que esto era intencional. Perfecto. Entonces, ¿cómo podemos hacer la diferencia? Si estamos en una situación medio incómoda, tú inmediatamente dices, ¿sabes qué? Estás como medio incomodándome, ahorrémonos ese momento y si ya ves que obviamente hay una intencionalidad o algo así, ya no me cabe ninguna duda. Pero tampoco pensemos que por cualquier cosa va a ocurrir. Yo creo que podemos primero incentivar una cultura de buena convivencia, decir, esto fue sin querer. Si tú, por ejemplo, pides disculpas. Yo tengo la historia de un amigo que cuando tenía 17 iba con uniforme, estaba firmado del fierro del metro, dijo, y él estaba escuchando música y de repente se dan vuelta y le pegan una cachetada y era porque alguien se había apoyado en el fierro y él sacó la mano. Claro, y pensaron que él había tocado y él no entendió qué pasó. Entonces él dijo, claro, y él me contó esa historia. Entonces yo nunca me voy a olvidar de eso y de entender que claramente alguien pueda aclarar, decir, ¿sabes qué? En verdad fue sin querer. Yo creo que ahí podemos notar una diferencia entre la disculpa y decir, en verdad esto fue sin querer, porque los testimonios de acoso en general hay una burla, hay una denigración, el acosador se ríe, da el agarrón y se burla. Y, o sea, nos llega mucho ese testimonio de que el tipo se ríe, se burla de la chica como, lo hice. Entonces, obviamente hay una diferencia, si hay una disculpa. Por ejemplo, mira lo que dice Danae a través de Twitter. Cuando iba en media, iba caminando, un caballero va y mete la mano por debajo de la falda y sale corriendo. Y quedé en shock. Claro, aquí hay un acoso, aquí hay una agresión, aquí hay una manera de violentar a una persona, es un acto real y concreto, ¿no? No, perdona, esto es más común lamentablemente de lo que uno cree y vuelvo a insistir el tema. Parece que con las escolares hay una cierta fijación, porque todos cuando éramos escolares no acosaban. O sea, bueno, a mí directamente no me pasaron tantas situaciones, pero sí, por ejemplo, gente que iba conmigo en la micro, de repente tipos que se estaban tocando, compañeras, algunas mías que iban, por ejemplo, yo sentada adelante, otras iban más atrás y se volvían corriendo. Hay un tipo que, no sé, se está tocando o de repente trata de pegar algún agarrón, eso sucede. Pero yo te quería preguntar un poco también por las cifras, porque según tengo entendido, algunos de los estudios que ustedes han hecho, cerca del 70 o 80% de las mujeres dicen que ha sido víctima en algún momento de su vida de una situación similar, un 25% de los hombres. ¿Se repite más esta cifra o se dispara más justamente en mujeres jóvenes, en niñas, en escolares? Sí, eso es lo más impresionante. Cuando uno dice, por ejemplo, en Chile 9 de cada 10 mujeres fue víctima de acoso callejero en algún momento de su vida, ya es bastante. Pero cuando uno chica los intervalos de tiempo, en el último año, en el último mes, en la última semana, las jóvenes hacia arriba, porque ellas lo viven sistemáticamente, casi todos los días. Es pelear contra el sentido común. Esta es la verdad, estamos peleando contra el sentido común. El sentido común nos enseña que la falda es la culpable, aunque millones de estadísticas te han demostrado que no es así. Claro. Entonces nosotros peleamos contra el sentido común y la cultura. En tu caso y el caso de la chica, yo creo que es importante entender que las víctimas viven dos emociones en general, y esto más que nada las mujeres. La emoción primero del trauma y después la emoción posterior de la rabia de no hice nada. No hice nada. Entonces, como vivimos dos emociones, por eso es importante cuando hablamos del empoderamiento, decir, para que esto no ocurra. Hay un video muy curioso en internet que es de un hombre acosando a otros hombres, y la educación masculina es mucho más de empoderar su espacio y de defenderlo. Entonces, cuando este chico se acercaba a decir algo, el hombre decía, sale, ¿qué me estáis diciendo? En cambio, la mujer, ¿qué hace? Al contrario, es como que se cubre, como que siente este temor. Entonces, es una educación distinta que tenemos que empezar a cambiar. Pero por eso es importante que no sea la educación, porque siempre esto acá se enfoca, eduquemos a nuestras hijas adolescentes, eduquemos a nuestros hijos, porque a los hijos también, claro, lamentablemente aquí hay que hacer un cambio de conciencia, como es un país machista, o sea, entonces tenemos que
cambiar tantas cosas donde realmente hay una igualdad. Entonces, no solamente eduquemos a nuestras hijas mujeres, sino que también a los hombres en no enseñarles o castigarlo, no sé si castigarlo es la palabra, pero sí retarlo cuando son desde chiquitito, cuando los escucháis hablando entre ellos, ¡ay, viejita rica! Como estaba la compañera de curso, desde ahí como tratar de decirle, no, así no se habla a la mujer. Y varias cosas que uno ve como antecedentes. O sea, yo me acuerdo que en el colegio el compañero con el espejo en el zapato, y nadie decía nada. Claro. O sea, eso no puede seguir pasando. Para los papás incluso. Sí, todas las cosas son precedentes y alimentan al final esta cultura que estamos tratando de pelear. Y en ese sentido, ¿cuál es el límite que busca este proyecto de ley que pasa al Senado? ¿Qué busca regular finalmente, más allá de lo que nosotros tenemos que educar a nuestras hijas a que defiendan su espacio antes de que se produzca el hecho? Si sientes que un tipo se te acerca mucho, gritar de inmediato, decirle, oye, te estás acercando más de la cuenta. Pero ¿cuál es el proyecto de ley y qué busca y con qué se va a sancionar a estos tipos? Mira, las sanciones van desde multas a presidio menor en su grado mínimo. Lo que estamos haciendo es tipificar y definir el acoso sexual callejero, que es algo que hoy no tenemos. Por eso es tan difícil, ¿ya? O sea, todo lo que es el exhibicionismo, la masturbación pública, las tocaciones, las persecuciones, los comentarios de connotación sexual, todos estos actos denigratorios sexuales van a empezar a estar sancionados. Y nosotros nos vamos a preocupar que exista una buena educación a nivel de autoridades, de organismos públicos, para que no pase, que no tomen las denuncias, claro, que las víctimas se vean desprotegidas nuevamente. O sea, recordemos que en Chile tenemos casos horribles de acoso sexual callejero sin resolución. Entonces, esa es la realidad que quiere cambiar el proyecto.